estén bien. No sé si falta más gente, yo por la lista que tengo faltan como 30 personas conectarse, por eso quería esperar un poco más, pero bueno, voy a empezar la clase en honor a ustedes que ya han llegado temprano. Esta clase no se está registrando, así que no queda grabada, yo no tengo posibilidad de grabar con mi Gmail, así que bueno, comencemos con los que están ya aquí en clase. Aquí no es tan temprano, Sergio, son las 7 de la tarde, no sé qué hora tendrán ustedes por allí. Acá son las 7 horas y 10 minutos, la hora de Buenos Aires, que es la misma hora en toda la República Argentina, ya es de noche, así que bueno, vamos a comenzar la clase. Ahí está Luis, que se acaba de unir. Bueno, yo soy Francisco Arri, vamos a transitar juntos y juntas el segundo espacio del taller de tesis. Ustedes ya cursaron el taller número 1, entiendo que lo cursaron con el doctor Avendaño, ¿puede ser? Con el doctor Fernando Avendaño, perfecto. Entonces, bueno, vamos a retomar un poco algunas cuestiones que ustedes estuvieron trabajando para seguir dándole forma al proyecto de tesis. Obviamente, lo que nosotros vamos a hacer aquí es, bueno, explicar la conformación del proyecto de tesis total, es decir, vamos a hablar de los elementos que componen todo el proyecto y vamos a avanzar en el trabajo con lo que ustedes ya tienen trabajado y que seguramente ya tienen corregido del doctor Avendaño. Un poco la idea del taller es, bueno, hacer como una especie de adecuación, digamos, o de juntar, ¿no?, lo que ustedes ya vinieron trabajando y sumarles algunos elementos. Así que bueno, es un gusto estar compartiendo este espacio junto con ustedes, alumnos y alumnas del grupo de Censu. Así que vamos a iniciar. Yo les voy a ir dejando material en la plataforma virtual, ustedes tienen acceso al Moodle. Ahí en el Moodle van a encontrar, después de la clase yo les voy a ir habilitando algunos contenidos, está mi propia presentación personal, van a poder ver el programa de la materia, y algunos contenidos que, si bien no son obligatorios para el avance de sus proyectos, les pueden servir a la hora de despejar algún tipo de dudas o de consultas que ustedes bueno, tengan a lo largo del proceso, que es algo bastante normal, digamos, ¿no? Es algo que suele suceder, digamos. Hay siempre alguna pregunta, algo que va apareciendo a lo largo del proceso, y bueno, está bueno que ustedes lo puedan ir viendo. Bien, vamos a empezar con la presentación. Bueno, un poco lo que vamos a hacer en este espacio es revisar el desarrollo del plan de tesis, que podamos revisar algunos proyectos de investigación, y a mí lo que me interesa mucho es que ustedes puedan también poner en diálogo lo que están haciendo, ¿no? Y, bueno, empezar a pulir el proceso de producción de este plan de tesis, que, como les decía, es un proceso que se va haciendo palmo a palmo, es un proceso que requiere de mucha paciencia, sobre todo, porque, bueno, la delimitación de un objeto de estudio, de un problema de investigación, lleva tiempo, no se hace quizás de la noche a la mañana. Entonces, bueno, a veces también el proceso de producción de la tesis nos sirve para templar un poco la paciencia, ¿no? Y acá algunos memes sobre la tesis, ¿no? Y un poco a mí me gusta hablar del meme que ustedes ven a la izquierda, ¿no?, que parece una bolsa con ladrillos, ¿no? Y bueno, la idea es que muchas veces la tesis o el proyecto de tesis se vuelven una bolsa pesada con ladrillos. Bueno, la idea es que no sea una bolsa de ladrillos, sino que ustedes puedan hacer la tesis de un paso a la vez, ¿no?, que vayan cumpliendo de un paso a la vez su proyecto, ¿no?, que esto no se vuelva algo extremadamente dificultoso. La idea es poder ayudarlos y ayudarlas para que
el camino se haga más rápido, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a lograr, digamos, o qué es lo que pretendemos lograr en este espacio? Bueno, que ustedes reciban una orientación desde una triple perspectiva, ¿no? La coherencia del proyecto implica una orientación epistemológica, teórica, metodológica, que tenga coherencia, ¿no? Porque es la coherencia que requiere cualquier proyecto de investigación, que todo proyecto va a tener aspectos formales que hay que cumplir, ¿no? Y, bueno, despejar algunos interrogantes respecto de la factibilidad del proyecto y del problema de investigación. Es decir, cuando hablamos de factibilidad, hablamos de la posibilidad de que este proyecto se pueda llevar adelante. Es decir, nosotros necesitamos que ustedes hagan un proyecto que sirva, que ustedes puedan recibirse, que ustedes estén en condiciones de hacer, ¿no? Seguramente lo habrán comentado en el primer taller de tesis y lo habrán hablado con el doctor Avendaño. Es decir, que ustedes puedan llevar adelante un proyecto que sea factible, que estén ustedes en condiciones teóricas, metodológicas, procedimentales, económicas también, ¿por qué no? Porque ustedes van a ser ustedes solos investigando, ¿no? La característica de una tesis de doctorado es que el investigador o la investigadora, si bien a lo mejor puede estar inserto en un equipo de investigación, la producción final es solitaria, es individual. No son ustedes trabajando con 30 investigadores, ¿no? Entonces, bueno, eso también en algunos casos atenta o dificulta la factibilidad de la tesis, ¿no? Yo recuerdo una vez una alumna de maestría de una corte también de colegas de Brasil, quería hacer un estudio sobre, quería investigar algo así como las representaciones sociales de los docentes sobre la evaluación, y quería hacer un estudio en todos los estados de Brasil, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, pero vas a viajar a todos los estados a hacer observación, vas a poder viajar a Belén de Pará y después ir para el sur a la zona de Porto Alegre, y vas a poder ir a Río y después volver a tu ciudad. Y me decía, claro. Y entonces, bueno, yo ahí le mostraba lo que era un ejemplo de factibilidad, ¿no? Eso, como Brasil, sería imposible que un solo investigador hiciera una investigación que se ciñera a todo el país, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un ejemplo quizás que ustedes dirán, es un ejemplo muy simple, pero es un ejemplo que muestra a qué nos referimos con factibilidad. Es decir, lo que uno puede hacer como investigador o investigadora en función de las posibilidades que tiene, y las posibilidades también tienen que ver con el tiempo. Es decir, todos nosotros, ustedes, nosotros, yo también, cuando hice mi tesis, lo hicimos en función de tener trabajo, estar dando muchas horas de clase, tener familia, tener otras ocupaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que medirlo, no es que estamos solo dedicados a hacer nuestra tesis de doctorado, ¿no? La tesis ocurre mientras ocurren otras cosas en el medio de la vida de una persona. Entonces, bueno, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, y nosotros también lo observamos, porque también es un criterio de factibilidad, digamos, es decir, de posibilidad de hacer una tesis de doctorado, ¿no? Bueno, vamos a la primera parte de la clase, probablemente todo hoy, y parte de mañana yo voy a hacer alguna exposición, voy a explicar rápidamente las características del proyecto de tesis. Podremos llegar a analizar también otros proyectos que hayan existido, que yo tengo para compartirles, pero lo más importante es que ustedes puedan presentar sus avances para generar un espacio de discusión, un espacio de comentarios, ¿no? Para seguir avanzando en esos proyectos, ¿no? Bueno, básicamente recordarles lo que se entiende por tesis doctoral en la resolución ministerial 160 en Argentina, ¿no? Que es un trabajo final, individual, es escrito. Fíjense que habla de evidenciar un manejo conceptual y metodológico, ¿no? Y también evidenciar niveles de excelencia académica y de originalidad. Cuando hablamos de la originalidad no estamos hablando específicamente de un tema que nunca se haya investigado,
Esto es poco probable porque todos los temas cuentan con antecedentes, ¿no? La originalidad de una tesis reside o tiene que ver con, en principio, pensar un tema con nuevas metodologías, o usar metodologías ya usadas en un tema o un objeto de estudio nuevo, en indagar aspectos de un problema que nunca fueron investigados, ¿no? Entonces, los aportes de origen, uno a veces cuando escucha que una tesis doctoral tiene que ser original, bueno, uno dice, uy, ¿cómo voy a hacer algo desde cero? Algo que nunca existió. No es tan así, digamos, siempre vamos a encontrar algunos antecedentes que son importantes y que son necesarios a la hora de la construcción de la tesis, ¿no? Bueno, yo siempre lo explico, porque a veces puede haber algún tipo de error, digamos, ¿no? Por cuanto a lo que es la finalidad de la investigación, es decir, ¿para qué investigamos, no? Nosotros podríamos encontrar 3 tipos de investigación, básicamente, ¿no? Una investigación básica, que es la que nosotros vamos a hacer en la tesis de doctorado, que es la que busca resolver conocimiento, busca generar conocimiento nuevo y trata de despejar un problema de investigación. Un problema de investigación es aquello que no se sabe y que nosotros queremos conocer. ¿Cómo lo vamos a conocer? Pues bueno, lo vamos a conocer a partir de marcos teóricos adecuados, en este caso, marcos teóricos de la ciencia de la educación, y a partir de determinadas estrategias metodológicas que son estrategias de la metodología científica, ¿no? Eso está claro, digamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de resolver un problema de conocimiento, algo que no sabemos y que queremos indagar, que queremos conocer. En tanto que la investigación aplicada en la investigación de intervención, lo que tratamos de hacer es resolver un problema práctico. Por ejemplo, yo descubro que en una escuela hay inconvenientes o dificultades en el uso y apropiación de tecnologías digitales, entonces, bueno, la investigación aplicada me permitirá hacer un diagnóstico y elaborar un programa para que ese problema se resuelva, digamos, ¿no? Es decir, lo que nosotros hacemos en investigación aplicada o en investigación o en propuesta de intervención es transformar una realidad, cambiar algo que está mal, algo que falta, algo que no sirve, transformarlo y tratar de resolverlo. Bueno, esto no es posible hacerse en una tesis doctoral, ni un proyecto de intervención ni investigación aplicada. La tesis doctoral siempre busca hacer investigación básica, no busca resolver un problema práctico, sino que busca ampliar el conocimiento, saber por qué ocurre determinada cuestión, cuál es el vínculo entre algunas variables, ¿sí? Pero no está buscando resolver cuestiones prácticas. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque muchas veces algunos colegas intentan hacer un proyecto de tesis de doctorado o de maestría, tratando de resolver, ¿no? Entonces ven un problema, por ejemplo esto que les digo, no sé, ausentismo escolar, entonces tratan de hacer un proyecto para que el ausentismo baje. Bueno, eso en una tesis doctoral no es posible. En todo caso, en una tesis doctoral yo me preguntaría cuáles son las causas y las consecuencias del ausentismo escolar, por qué se produce, cómo se produce, lo trataría de medir a partir de alguna metodología específica, ¿no? Pero no estaría proponiendo una resolución del problema, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros vemos o leemos lo que se dice que es un problema de investigación, muchas veces nosotros pensamos que el problema es algo para resolver, que es algo para mejorar, que es algo para cambiar, que es algo para transformar. Pues bien, en la tesis doctoral no estamos buscando ni hacer investigación aplicada, ni hacer una propuesta de intervención, ¿sí? Siempre nos vamos a mover en la línea de la investigación básica. ¿Cuál es nuestro problema? Algo que no sabemos y que queremos conocer. ¿Y cómo vamos a dar esa respuesta? Pues bien, esa respuesta la vamos a dar a partir de teorías y metodologías que nos propone, en este caso, el campo de las ciencias de la educación, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo
lo tengan en cuenta. Bueno, hasta acá, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Me están entendiendo bien? Más o menos estoy siendo claro. Es importante que me vayan diciendo si queda alguna duda para avanzar. Tranquilo. ¿Va bien, Felipe? Tranquilo, profesor. Bueno, muchas gracias. Gracias por el feedback. Entonces, gracias Marina ahí que dice todo bien en el chat. Bueno, vamos a empezar a trabajar con los elementos del proyecto de tesis. Bueno, toda tesis y todo proyecto de tesis tiene un elemento muy importante que es el título. Y a mí me gusta hablar del título porque muchas veces hay proyectos que traen el título medio complicado, ¿no? El título tiene que ser lo más claro, lo más y lo más resumido posible, no resumido en el sentido de cantidad, sino que se entienda bien lo que queremos hacer, ¿no? Muchas veces uno lee proyectos de tesis en donde no quedan claros, digamos, qué es lo que el tesista quiere hacer. Y eso es un problema, digamos, porque el título, ¿para qué sirve? Precisamente para orientar la lectura, ¿no? La persona que lee el proyecto o la tesis dice, bueno, esta tesis va a hacer tal cosa, ¿no? Va a contextualizar de determinada manera, la información va a salir de determinado sitio, ¿no? Entonces, siempre el título va a buscar claridad. Esa claridad que va a implicar, y bueno, en primer lugar, que se entienda cuál es el objeto de estudio, ¿no? Una cosa es analizar currículum, otra cosa es analizar procesos de enseñanza, otra cosa es analizar leyes, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar clarísimo. Cuando nosotros vemos un título, tenemos que entender qué es lo que está estudiando ese tesista, ¿no? Y, bueno, cuáles son los alcances de la investigación. Es decir, bueno, toda investigación está siempre contextualizada en un espacio y en tiempo, ¿no? Es decir, en un lugar determinado, ¿no? Bueno, en 2 escuelas o en 4 escuelas secundarias de tal distrito durante tal tiempo, ¿no? Entonces, esto siempre es importante. El título tiene que reflejar claridad del objeto de estudio, tiene que reflejar un alcance temporal, digamos, es decir, en dónde, cuándo, ¿no? Y bueno, como decíamos, puede estar acompañado por un subtítulo que quizás especifique esto del espacio y el tiempo, ¿no? Por ahí a veces hay algunas confusiones entre el tema de la tesis y el título de la tesis, ¿no? El tema siempre es lo más general, es lo más amplio, no sé, no puedo pensar uso y apropiación de tecnologías digitales en el nivel secundario. Bueno, eso es un tema. Ahora, si yo estudio el uso y apropiación de las tecnologías digitales por parte de los profesores de una escuela secundaria de Río de Janeiro durante el 2023, bueno, ahí ya estoy haciendo ese recorte de tiempo y de espacio, ¿no? Por esto que decíamos que también hace a lo que es la factibilidad del estudio, ¿no? Cuando hablamos de la factibilidad del estudio, estamos hablando de que ese estudio va a tener que estar siempre contextualizado en tiempo y espacio, ¿no? Entonces, esto es algo importante porque esto se va a repetir en las preguntas de investigación, en los objetivos, ¿no? Esto va a estar como siempre bastante presente en ese sentido, ¿no? Muchas veces, a veces hay algunos tesistas que usan títulos con metáforas, ¿no? Esto, por ejemplo, hay una frase en Argentina que dice, cuando los adultos se pelean, los chicos lloran, ¿no? Entonces yo pongo cuando los grandes se pelean como título de tesis, y no sé a qué me estoy refiriendo, si son grandes que son 2 personas, si son 2 grandes empresas, no sé, Google, que se pelea con Microsoft, o si son 2 escuelas grandes, o 2 universidades. Bueno, ese título metafórico puede sonar bien, pero no se entiende, ¿no? O por ahí usar títulos muy amplios, ¿no? Este ejemplo que yo les pongo, la educación superior en la Argentina. Y hablar de la educación superior en la Argentina, la educación superior en Brasil es muy amplio. ¿Qué de la educación superior? La historia, el desarrollo de una universidad, las políticas públicas sobre educación superior, financiamiento de la educación superior, acreditación de la educación superior,
internacionalización de la educación superior. O sea, fíjense qué cantidad de preguntas uno se puede hacer cuando lee un título tan amplio, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es decir la educación superior en la Argentina y otra cosa es decir, no sé, las prácticas de los docentes universitarios de las carreras de ciencias económicas en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Entonces ahí es como que empiezo a hacer ese anclaje y empiezo a pensar que ese tema de tesis, que aparece como tan grande, como tan importante, está delimitado en tiempo y en espacio. Entonces, como consejo, digamos, no usar títulos metafóricos, no usar títulos muy amplios, muy grandes, que sean muy abarcativos, porque no hablan de ese recorte, ¿sí? Digamos, no habla de que este problema de investigación tiene que estar delimitado en tiempo y en espacio. Y a veces ocurre que, bueno, algunas personas ponen títulos que no se corresponden al desarrollo de la tesis, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy hablando de prácticas docentes y en el título pongo, no sé, proceso de percepción de aprendizaje en los alumnos. Bueno, es como que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y ustedes dirán, ese es un error muy grueso, es un error muy importante, pero a veces sucede, por eso nosotros lo aclaramos, digamos, ¿no? Que el título sea preciso, que refleje con claridad el objeto de estudio, que refleje la instancia temporal, espacial, ¿no? Y que refleje claramente qué es lo que nosotros tenemos intenciones de hacer, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, después vamos a ver que va a haber siempre una introducción en donde vamos a hablar de la justificación, por qué es importante estudiar el tema, justificar el periodo, ¿no? Un poco explicando para qué nos vamos a hacer, qué es lo que estamos buscando hacer, ¿no? Por qué es importante el tema, cuáles son los casos estudiados, por qué analizamos un determinado periodo. Por ejemplo, si yo quisiera analizar, no sé, determinadas reformas curriculares que se hicieron en la década del 90 en Argentina. Y bueno, porque en la década del 90 hubo una transformación, hubo un cambio de ley de educación, se dio todo en un marco de gobiernos neoliberales. Bueno, digamos, tengo como una justificación de por qué analizo un periodo de tiempo determinado. Obviamente, muchas veces ese periodo de tiempo puede parecer arbitrario, pero bueno, yo tengo que explicar por qué elijo ese periodo de tiempo, ¿no? ¿Por qué hago esa captura temporal en ese momento, ¿no? Bueno, después vamos al problema de investigación, ¿no? Que el problema de investigación, como decíamos antes es una serie de preguntas, algo que nosotros no sabemos, no conocemos y queremos conocer, ¿no? Es decir, es una ausencia de conocimiento. Reitero, no es algo que nosotros queramos resolver de manera práctica, sino que es algo que no conocemos, que no sabemos sobre el área temática que estamos investigando, ¿no? Por eso nosotros tenemos que tratar de ser lo más claros y claras posibles a la hora de conceptualizar el problema, escribirlo, detallarlo, ¿no? Establecer preguntas, establecer relaciones, ¿no? El planteamiento del problema de investigación siempre implica esto, implica plantear una serie de cuestiones que nosotros no sabemos, que no tenemos en claro y sí queremos resolver y que lo queremos conceptualizar, detallarlo de manera clara, precisa, accesible, ¿no? El problema de investigación está conformado por estas 4 instancias, que son las preguntas de investigación, la justificación de la investigación, la pregunta del problema y los objetivos, que serán objetivos generales y objetivos específicos, ¿sí? Digamos, todo el problema de investigación se resuelve en esas 4 instancias. Establecer ciertas preguntas, establecer una justificación de la investigación, hacer una pregunta problemática, es decir, la pregunta más importante de la investigación, y trazar o delinear objetivos que sean objetivos generales y objetivos específicos. Vamos a repasar un poquito esto para que ustedes lo vuelvan a tener en claro y vamos a avanzar. Bueno, las preguntas ya sabemos, ¿no? Cuando nosotros tenemos entre manos
un problema de investigación tenemos que hacerle preguntas, ¿no? Es el primer ejercicio que sale en los talleres de tesis, ¿no? Presentar un problema o un aspecto de un problema o un tema y empezar a hacer preguntas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué relación hay entre tal y tal cosa? ¿Cómo se vinculan tal y tal tema? ¿No? ¿Cuáles son las cosas que implican otras? ¿No? Entonces empezar a hacer una serie de preguntas que obviamente las preguntas van a ser una parte muy importante del diseño de la investigación, ¿no? Porque las preguntas nos van a permitir delimitar objetivos, conceptualizar ciertas ideas. De las preguntas de investigación inclusive a veces van a salir herramientas o instrumentos metodológicos, ¿no? Tienen que ser preguntas relevantes, preguntas que se puedan responder, ¿no? Tienen que ser preguntas que problematicen, no que corroboren, ¿no? Es decir, preguntas que nos hagan buscar información, que nos hagan salir al campo. No vamos a preguntarnos, ¿es cierto que la educación no sirve para...? Bueno, ahí ya estaríamos corroborando algo, ¿no? Es decir, tratar de sacar las cosas a priori, ¿no? ¿Es verdad que las falencias en la lectura impiden...? Bueno, eso por ahí estamos como nosotros juzgando algo que todavía no sabemos y que nosotros vamos a averiguar a lo largo de la investigación. Por eso decimos que las preguntas de la investigación tienen que problematizar y no tienen que corroborar, ¿no? Corroborar en el sentido de decir, dar una opinión o juzgar un fenómeno antes de haber salido al propio campo de investigación. Y en la medida de lo posible, nosotros lo que tratamos de hacer es plantear preguntas que no se respondan por sí o por no, ¿no? Es decir, son preguntas abiertas, no preguntas cerradas. No son preguntas que se respondan por sí o por no. ¿Es cierto que la escuela...? Sí, es cierto. Bien, no, ese tipo de preguntas no, digamos, deberían ser preguntas que reciban o que permitan una respuesta mucho más elaborada, mucho más pensada, ¿no? Bien, vamos a ver después de qué modo esas preguntas de investigación van a tener un correlato con los objetivos, ¿no? Las preguntas por lo general lo que hacen es plantear el interrogante, aquello que no sabemos, y vamos a ver de qué manera los objetivos un poco dan la respuesta. Es decir, responden cómo vamos a hacer para responder esas preguntas de investigación. Vamos a ver cómo preguntas y objetivos están absolutamente unidos, están absolutamente vinculados y tienen mucho que ver. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Porque escucho un micrófono abierto. Escuchaba un micrófono abierto, pensé que alguien quería decir algo. Está muy bien, si alguien quiere decir algo, directamente abren el micrófono, me dice, profe, yo quiero decir algo, quiero hacer una pregunta, y con gusto lo hacemos, ¿sí? Así que eso ténganlo en cuenta. Bien, vamos a hablar de otro aspecto. Recordemos que estamos viendo cuáles son los componentes de un problema de investigación. Están las preguntas, está la justificación, está la pregunta del problema o la pregunta problemática y los objetivos generales y específicos. Cuando hablamos de fundamentar o justificar una investigación, estamos pensando en establecer por qué estamos estudiando este objeto de estudio, ¿no? ¿Cuáles son las razones que nosotros tenemos para investigar este tema? ¿Cuáles son las motivaciones que nosotros encontramos a la hora de estudiar algo? Yo, por ejemplo, he dedicado buena parte de mi trabajo de investigación a indagar el tipo de relación que hay entre estudiantes universitarios y dispositivos móviles o tecnología digital, ¿no? Y bueno, una de las fundamentaciones que yo utilizo siempre tiene que ver con la masividad del uso, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, y esto creo que es igual en muchos de los países de América,
la mayor penetración o la mayor tasa de uso, por ejemplo, de dispositivos móviles inteligentes o smartphones, tiene que ver precisamente con el segmento joven, que son en los estudios de consumo, en los censos económicos, son los que más los usan. Entonces, bueno, es un tema relevante. ¿Por qué? Porque hay una generación que está evidentemente atravesada por el uso de ese celular, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros buscamos motivos, tiene que haber, por ejemplo, cifras, datos, ¿no? Datos que argumenten la importancia de hacer la investigación, ¿no? Por eso María Cecilia de Sousa, ella reconoce como dos tipos de motivos o de motivaciones para realizar la investigación. En primer lugar, hay un motivo vivencial, es decir, que tiene que ver con la experiencia de ustedes como investigadores, como investigadoras, como profesionales de la ciencia de la educación, ¿no? Yo, por ejemplo, he decidido trabajar con alumnos o investigar alumnos universitarios porque la mayor parte de mi carrera ha sido en contacto con alumnos y alumnas de la universidad, dando clases, investigando. Entonces, bueno, es lógico, ¿no? Y si hay una persona, por ejemplo, que se desempeña en un jardín de infantes, en una escuela primaria, bueno, es lógico que cambie la población, por ejemplo, ¿no? Que tenga preocupaciones por alumnos del curso básico, porque está en contacto con alumnos del curso básico. O si hay una persona que, por ejemplo, se ha dedicado a trabajar con leyes o reglamentos y tiene una preocupación por las políticas públicas. Bueno, eso es muy importante, digamos, que quede plasmado en el proyecto, que quede plasmado en la tesis. ¿Por qué? Porque esos motivos vivenciales, es decir, los que están vinculados a la experiencia personal del investigador o de la investigadora, también reconocen la factibilidad. Es decir, por ejemplo, si yo digo que hace 20 años que trabajo con alumnos o 18 años que trabajo con alumnos universitarios, bueno, evidentemente eso hace factible que yo siga investigando alumnos universitarios. Ahora, si yo de repente quiero hacer una investigación con alumnos de la escuela elemental o básica, y estoy más complicado porque yo no tengo contacto con ese público, nunca me desempeñé en ese nivel de instrucción, entonces, bueno, no podría tanto explicar cuáles son mis motivos propios, personales, que me llevan a estudiar esas cuestiones, ¿no? Es decir, que si algo que tenga que ver inclusive con experiencias o con preocupaciones que van surgiendo cuando uno se desempeña en el campo profesional, como les pasa a ustedes, como profesionales de la educación, que tienen inquietudes de saber qué ocurre con ciertas cosas, cómo impactan ciertas otras cuestiones que suceden en ámbitos educativos, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante, digamos, porque un poco ahí ustedes están justificando la factibilidad de la investigación. Y por otro lado también hay motivos teóricos, que esto también es importante destacarlo en la fundamentación o justificación. Es decir, ustedes van a tener lecturas previas, tienen interés por ahí por determinados conceptos que ustedes conocen, no sé, alguien que esté preocupado o preocupada por, no sé, el currículum oculto. Y bueno, tienen una motivación teórica porque conocen el concepto les interesa, hay lecturas previas que inciden en ustedes. Entonces, bueno, eso también es importante tomarlo en cuenta a la hora de establecer una fundamentación o una justificación de investigación, ¿no? Muchas veces esa fundamentación sirve para explicar, bueno, para qué sirve la investigación, qué resultados puede aportar, por qué es relevante socialmente. A veces puede tener implicaciones prácticas, ¿no? Porque un resultado de investigación académica puede dar base a una política pública, por ejemplo, ¿no? O puede tener un valor teórico, ¿no? O inclusive una relevancia metodológica, o puede servir para generar antecedentes sobre la investigación de un tema. Digamos, como que en la fundamentación o justificación empiezan a aparecer algunos de estos elementos que ustedes tienen que hacerlos explícitos a la hora de producir
el proyecto y ni qué hablar a la hora de producir la tesis de doctorado, ¿no? Bueno, entonces, fíjense que veníamos, ¿no? Veníamos de las preguntas, que eran el corazón del diseño de investigación, hablamos de la justificación recién, y ahora vamos a hablar de la pregunta problemática o la pregunta del problema, ¿no? Que precisamente es una pregunta, es decir, se formula como una pregunta, como una interrogación, ¿no? Y obviamente va a indicar algo que nosotros no conocemos, algo que no sabemos, alguna ausencia o falta de conocimiento, ¿no? Es la pregunta más importante de todas las preguntas que ustedes se hacen. Ustedes van a escoger una que sea la más importante y que resuma precisamente aquello que ustedes no conocen, ¿no? Entonces se van a preguntar qué es, cómo se da tal cuestión, desde cuándo ocurre tal cosa, cuáles son las características de tal objeto, ¿no? Es una pregunta que va a ser para ustedes muy importante, ¿no? ¿Qué relación existe entre tal y tal concepto? ¿Por qué tal cosa produce efectos en tal otra? ¿Cuáles son las causas de tal cuestión? ¿Cuáles son los factores que generaron tal cosa? ¿No? Son siempre preguntas que lo que hacen es un poco operativizar ese problema de investigación, ¿no? Recordemos que el problema de investigación tiene que ver con esa ausencia de conocimiento, tiene que ver con aquello que nosotros queremos conocer y no conocemos, ¿no? Y que esa respuesta la vamos a dar siempre a partir de el método científico, a partir del diálogo entre el método científico y los marcos teóricos, ¿no? Y los marcos metodológicos, ¿no? Es decir, eso conforma como el gran corazón de la investigación. Esa pregunta problemática, esa primera pregunta, se resuelve a partir de un marco teórico y un marco metodológico, ¿no? Y como siempre decíamos, reitero, no es un problema para resolver de manera práctica, sino que es un problema que el problema es que algo no conocemos, es una incógnita, ¿no? Muchas veces la palabra problema nos remite a resolver algo en el mundo de lo práctico, y en el caso de la investigación básica, la palabra problema lo que infiere es que hay algo que no sabemos y que nosotros queremos conocer o queremos saber, ¿no? Hay una ausencia de conocimiento, y esa es la pregunta, ¿no? Obviamente cuando nosotros pensemos en elaborar esa pregunta, en revisarla, es una pregunta que tiene que ser clara, es decir, que elimina ambigüedades, que está recortada. Es decir, yo no me puedo preguntar ¿cuáles son las características de la educación superior en la Argentina? Volvemos a la idea de que es una pregunta demasiado amplia de responder. La pregunta, al igual que el título, va a estar contextualizado. ¿Cuáles son las características de las políticas públicas para la educación superior en Argentina durante el primer gobierno de Néstor Kirchner? Bueno, ahí sí, por ejemplo, tenemos una pregunta que está bien recortada, ¿no? Dice tiempo, dice espacio, ¿no? Dice el primer gobierno de Néstor Kirchner, estamos hablando de la Argentina. El primer gobierno fue de 2003-2007, marca un periodo de 4 años, habla de políticas públicas para el nivel superior. Entonces, bueno, ahí empezamos a pensar en una pregunta que no es ambigua, que está bien recortada, ¿no? Y que se va a poder conceptualizar de manera adecuada durante el proceso de tesis, ¿no? Y obviamente tiene que ser una pregunta pertinente, es decir, una pregunta que yo pueda operacionalizar o que pueda traducir en el campo empírico, porque la pregunta del problema va a estar planteada de modo conceptual o de modo abstracto, pero después esa pregunta se va a ir desagregando en objetivos que es necesario poder encontrarles tratamiento empírico, es decir, poder chequearlos o poder averiguarlos en campo. Cuando hablamos de tratamiento empírico es, bueno, que podamos ir al campo, al referente empírico, y que ese referente empírico nos dé la información que nosotros necesitamos para responder a esa pregunta problemática, ¿no? Y obviamente, insistimos, de nuevo, que sea una pregunta problemática de resolución factible.
que se pueda responder, tomando en cuenta las posibilidades de cada uno de ustedes, las posibilidades teóricas, las posibilidades económicas, las posibilidades de recurso humano, las posibilidades de interés, las posibilidades de un montón de posibilidades son. Que eso también ayuda a recortar. Yo, por ejemplo, supongamos, podría hacerme una pregunta problemática sobre un tema de neurociencias, pero yo nunca estudié neurociencias. Yo estudié educación y comunicación. Entonces sería una pregunta para mí poco factible de resolver, porque debería sentarme a estudiar qué es una célula, por ejemplo, que yo no lo sé, o no lo recuerdo, ¿no? Entonces, a eso voy, ¿no? Por ejemplo, trabajar las preguntas problemáticas con los marcos teóricos propios, ¿no? Si yo soy profesor de letras, y bueno, voy a trabajar con los marcos teóricos que tengo cercanos, que conozco, no voy a trabajar con un marco teórico de la enseñanza de la matemática, porque ahí estaría atentando contra la factibilidad de la tesis. La idea no es que ustedes se pongan a estudiar un tema desde cero. Sí que lo profundicen muchísimo, claro, pero nosotros recomendamos siempre que ustedes trabajen con marcos teóricos que les resulten total y absolutamente cercanos, ¿no? Porque esa posibilidad implica poder despejar esa ausencia de conocimiento a nivel de el recurso teórico, por ejemplo, ¿no? Muchas veces ocurre que un investigador, una investigadora se pregunta por cuestiones que no puede resolver, porque le falta recurso teórico. Sí, a mí me gustaría, por ejemplo, hablar de la epistemología de la educación a partir de la física, pero yo no tengo respuesta de la física, porque es un marco teórico que nunca trabajé. Debería meterme a investigar un tema de manera profunda, del cual no conozco nada, ¿no? ¿Y eso qué hace? Me atrasa en el tiempo. Si yo tengo que aprender un tema desde cero, eso me atrasa años de estudio. Y la idea que nosotros tenemos para ustedes, que para que esto sirva, que ustedes puedan presentar la tesis en un plazo razonable, 3, 4 años. Ahora, si la tesis le va a demorar 15, y eso no les sirve, no les sirve a ustedes, y tampoco obviamente les sirve a la universidad, ¿no? Como universidad tampoco sirve eso, ¿no? Entonces, por eso es muy importante siempre, cuando pensamos en la pregunta problemática, hablar de la eliminación de las ambigüedades, de que sea una pregunta que esté bien recortada, que recorte tiempo y espacio, que sea pertinente, es decir, que se pueda responder a partir de un trabajo de campo, que siga el método científico y que sea factible, es decir, que nosotros podamos tomar en cuenta la posibilidad de despejar esa ausencia de conocimiento a partir de determinados elementos, ¿sí? Bueno, fíjense, algunos errores que muestran la formulación de las preguntas del problema, ¿no? Muchas veces estamos tentados o queremos esbozar preguntas que suponen un juicio. Si es bueno, si es malo, si es eficiente, si es eficaz, si sirve, ¿no? ¿Es bueno que un alumno esté 5 horas delante de la pantalla del televisor? ¿Es malo que el profesor utilice internet en la sala de aula? ¿Es sano lo que se comunica en los libros de texto escolares de niños de segundo grado? Bueno, todas esas preguntas, digamos, que presuponen juicios, lo bueno, lo malo, bueno, todo eso hay que sacarlo, digamos, ¿no? Nosotros no vamos a esbozar preguntas que presupongan una valoración a priori, ¿no? Vamos a sacar todos los que son adjetivos, digamos, ¿no? Son preguntas que deben estar planteadas sin adjetivación, ¿no? Muchas veces hacemos preguntas que son falsas preguntas porque son preguntas que presuponen información, buscar información, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, ¿cuál es el porcentaje de matrícula en la Universidad Federal de Río de Janeiro? Y yo digo, bueno, el porcentaje de matrícula es 73%. Listo, se acabó el problema. No tengo más preguntas de problema. Lo resuelvo con un número. ¿Cuánto creció la matrícula en el colegio estadual tal? 25%. ¿No? Esto es difícil, digamos, ¿no? Porque eso, un poco lo que nosotros estamos pensando, como los ejemplos que están allí,
¿Cuántos diarios se refieren a tal tema? 3. ¿Cuántos planes de estudio se analizaron para hacer tal ley? 4. O sea, todas esas preguntas que se responden con un número, con un sí, con un no, no son preguntas pertinentes. Las preguntas, como decíamos, tienen que problematizar. Es importante que las preguntas problematicen el objeto de estudio, ¿no? Lo vuelvan un problema de indagación, ¿no? Y a veces, bueno, como decíamos, ¿no? Muchas veces confundimos un problema de investigación con un problema de resolución, ¿no? Esto de, ¿cómo hacer para que los niños de tal escuela tengan acceso a entornos virtuales? ¿Cuáles son las dificultades de tal tema? Bueno, esas son preguntas que también juzgan y que también piensan en resolver un problema práctico, ¿no? Como decíamos antes, en el plano de la investigación básica nosotros no vamos a resolver un problema. Lo que buscamos hacer es precisamente responder a una incógnita de conocimiento. A partir del método científico vamos a responder una incógnita de conocimiento o algo que nosotros no sabemos. Bien, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Cómo la venimos llevando? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? ¿Algún comentario? ¿Alguna observación de lo que venimos diciendo? ¿Va quedando más o menos claro? Professor. Sí, Francisco, tocayo. Professor, eu já tenho meu projeto de tesis, já foi aceito, já estou em aplicação em campo. E minha pergunta é, acá, neste curso que estou fazendo com você, eu vou que fazer outras novas propostas ou vou apresentar-lhe do que já tenho? No, bueno, se supone que si ustedes están aquí es porque no han aprobado todavía el proyecto de tesis. El proyecto de tesis lo aprueba la comisión académica, el proyecto de tesis requiere de la aceptación de un director o una directora. La aprobación del proyecto de tesis la hace la comisión académica del doctorado. Los profesores del taller de tesis aprobamos parte del proyecto, pero el proyecto completo, digamos, se presenta a la supervisión de la comisión académica con un director, ¿no? ¿Usted ya hizo eso? ¿Ya la universidad le dijo que estaba aprobado? Já tenho meu diretor de tesis. He hecho este projeto desde maio do ano passado. Submeteu a comissão a universidade em fevereiro deste ano. Sim. E em junho já foi aceito para aplicação. Já estou aplicando em meu campo, pero esta disciplina yo no tenía hecho, ¿entiende? Bueno, entonces presentará lo que tenga hecho y yo veré si está para mí en condiciones de aprobar o si tiene que hacer algún ajuste, pero trabajará con el proyecto que ya está trabajando, lógicamente, no va a empezar desde cero, ¿no? Sí. Será por una cuestión por ahí de programación que le quedó este seminario, porque la idea es que todo el proceso se ocurra después, digamos. Supervisamos el taller de 1, el taller 2, y después ustedes ahí con esa supervisión consiguen la dirección de la tesis y lo presentan al doctorado, a la comisión académica. Evidentemente ha habido algún desfasaje, así que bueno, usted en todo caso presentará el proyecto que ya le aprobaron, yo le haré algún ajuste si considero, y ya nosotros acá lo que vamos a aprobar es en la materia, digamos. Pues como yo les digo siempre, el proyecto de tesis, la aprobación del proyecto de tesis corre por cuenta del comité académico que está integrado por el director y por otros profesores que son los que van evaluando la cuestión, ¿no? Acá un poco no, gracias a vos, Francisco. Acá lo que hacemos es dar una orientación para avanzar hacia consolidar
la parte más central o más medular de todo el proyecto, y después obviamente ese proyecto ustedes lo cierran con un director, por una cuestión lógica, digamos. Los profesores del taller de tesis no sabemos de todos los temas que ustedes quieren investigar. De hecho, acá son 31 doctorandos y doctorandas, y debe haber 31 proyectos distintos, de 31 temas distintos, debe haber de política, de currículum, de educación superior, de educación infantil, de representaciones sociales, de práctica docente, de tutorías, de tecnología, y nosotros no sabemos de todos los temas, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es ver que el proyecto está bien delimitado, que las preguntas estén bien formuladas, y después obviamente la cuestión más teórica, metodológica, la resuelven con el director, que es el experto en el tema. Yo mal podría corregir, por ejemplo, un marco teórico de currículum. Yo no sé de currículum, por ejemplo, ¿no? Mi área de investigación es educación, comunicación y tecnología. Todo lo que no sea eso, yo no lo puedo corregir a nivel teórico, pero sí puedo garantizar de que ustedes hagan una pregunta factible, de que ustedes puedan contrastar lo que están preguntando de manera empírica, ¿no? Eso sí lo podemos garantizar en el taller. Gracias, profesor. No, gracias a usted, tocayo, Francisco. Bien. No sé si, Elber, creo que querías decir algo. Bien, gracias. Sí, profesora, por favor, buenas noches. En el inicio de tu fala, una cosa me llamó la atención, es el tópico de que, ¿cuál es tu posición o cómo aclaras a nosotros la diferencia entre tema y título? Hay perspectivas de otros profesores que mencionan título y tema es la misma cosa. En tu evaluación, por favor, ¿qué presentas para nosotros? ¿Tema y título se completan, se diferencian, son la misma cosa? Es muy bueno eso. Está muy bueno lo que estás preguntando, Elber, porque a mí en mi recorrido me pasó algo igual, digamos, ¿no? Yo tuve profesores que diferenciaban el título del tema. Y en mis carreras de grado, por ejemplo, una profesora me decía que el título y el tema eran lo mismo. Digamos, desde mi propia perspectiva y por lo que yo he leído y estudiado y por lo que creo además, el título y el tema son cosas distintas. El tema siempre es mucho más general y el tema no se enuncia. Uno no dice tema de tesis, título de tesis, uno presenta el título directamente. Pero ese título, que está acotado en espacio y tiempo, que está recortado, presupone un tema, ¿no? Entonces yo puedo decir, nuevas tecnologías, educación superior y currículum. Tema. Título. El abordaje de las nuevas tecnologías en los programas de estudio de la carrera de comunicación social de la Universidad de Buenos Aires. Título. ¿Cuál es la diferencia? El tema es genérico, general. El título hace un anclaje en tiempo y espacio. ¿Ese tema dónde? En la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Ciencia de la Comunicación. Bien, título, ancla en tiempo y espacio. El tema lo presenta de manera más genérica. Cuando ustedes presenten el proyecto, o estén trabajando el proyecto, o la misma tesis, no van a poner el tema, no es necesario poner el tema, sí van a poner el título. Lo que sí vamos a poder es que el título no sea un tema. Si yo pongo educación superior en Argentina, es más un tema. Ahora, si yo pongo las políticas públicas, el financiamiento de la educación superior durante el primer gobierno de Menem en Argentina, eso es un título. ¿Por qué? Porque está recortado en tiempo y espacio. Yo digo, ¿qué voy a mirar de la educación superior? El financiamiento. Bueno, financiamiento educativo. ¿Dónde? En Argentina. ¿Cuándo? Entre tal y tal año, durante una presidencia, ¿no? No sé si se entiende la diferencia. Ustedes lo que van a expresar siempre es un título. Lo que le van a pedir en el proyecto, en la propia tesis, siempre tiene que ser un título. El tema está presupuesto, digamos. Pero hago la diferenciación porque a veces si no se confunde y ponen como títulos algo que es un tema. El título siempre está contextualizado. O sea, es lo que es la investigación. Ustedes en la investigación siempre van a tener un recorte en tiempo y en espacio. Esto es muy importante, porque ustedes cuando hacen un recorte en tiempo y en espacio están indicando lo que van a hacer y lo que no van a hacer.
Entonces yo digo, financiamiento de la educación superior en la época de Menem en Argentina, bueno, no voy a hacer el financiamiento de la educación superior en Brasil durante el gobierno de Lula da Silva. No, voy a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, lo que me implica anclar un tema de investigación en tiempo y espacio es recortarlo. Que suele ser el recorte uno de los procesos quizás más complejos a los que se somete un tesista o una tesista. El recorte y la formulación del problema suele ser lo que a veces lleva más tiempo o lleva más, concita más dudas o más dificultades. Si eso les pasa, es lógico y es lo que tiene que pasar, digamos, ¿no? No es que les pasa solo a ustedes, es lo que suele suceder en todo este tipo de proyectos. Así que me parece muy pertinente la observación. Bueno, si les parece, vamos a hacer un pequeño corte de unos 10 minutos, como para sacar un poco la cara de la pantalla. Aquí en Buenos Aires son las 20:04. Yo les pediría que volviéramos y 14, dentro de 10 minutos, para tener tiempo para buscar un café, agua o ir al baño, y vamos a seguir con los objetivos y vamos a seguir con el resto de las partes del proyecto, ¿sí? Y 14 nos vemos. Gracias. Estamos en intervalo, por eso estábamos sin decir nada. Bueno, ya volvimos. Así que podemos continuar. Después de cumplir un pequeño intervalo, como decía ahí Sibele, gracias, un pequeño intervalo de 10 minutitos para poder despejar un poquito la cara de la pantalla, que siempre es un poco más agotador. Bueno, como decíamos, estamos repasando, digamos, aquellos elementos que constituyen o que construyen un problema de investigación, ¿sí? Y decíamos que el problema de investigación estaba compuesto por las preguntas, de las que ya hablamos, por la justificación, de la que ya también hablamos, por la pregunta del problema, de la que también ya hablamos, y por los objetivos, que son objetivos generales y objetivos específicos. Vamos a hablar un poco de los objetivos de investigación, que van a ver cómo estos objetivos obviamente hacen referencia y poco se responden un poco los modos de hacer de las preguntas. Sería eso lo que vamos a analizar ahora, ¿no? Bien, como decíamos, los objetivos lo que nos permiten hacer es explicar de qué manera vamos a resolver esas preguntas de investigación, ¿no? Es decir, un poco las preguntas inquieren o se preguntan sobre aspectos del conocimiento que nosotros no tenemos, y los objetivos van a ser el por qué, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? ¿De qué manera lo voy a hacer? Por eso son metas, ¿no? Que son básicamente intenciones. Esos objetivos que nosotros nos planteemos a nivel de la investigación van a un poco se van a cristalizar en toda la tesis, ¿no? Digo, no es que los objetivos están para cumplir un papel de rellenar un espacio, ¿no? No, los objetivos, si nosotros nos planteamos determinados objetivos, cuando el jurado que evalúa una tesis doctoral lee la tesis, va a evaluar si esos objetivos se cumplen de alguna manera o se cumplieron, ¿no? Digo, no es algo que esté como de adorno, sino que todo lo contrario, esos objetivos hay que cumplirlos, ¿no? Porque son las metas del estudio, lo que yo quiero conocer. Bueno, obviamente los objetivos, esa intención del objetivo se formula, como ustedes seguramente recordarán, a partir de un verbo en infinitivo, ¿no? Y obviamente también van a estar recortados, ¿no? Yo no puedo poner un objetivo que sea determinar la realidad de la educación superior en la Argentina, porque estaríamos en lo mismo, ¿no? En todo caso será determinar la realidad de la educación superior argentina respecto a su financiamiento durante tal periodo, ¿no? Es decir, que los objetivos también van a estar recortados en tiempo y espacio, porque la tesis de ustedes también va a estar recortado en un sector de la realidad en tiempo y espacio determinado, ¿no? Y esos objetivos van a ser la guía que ustedes van a tener que seguir durante todo el proceso de
de investigación y que los van a tener que tener en cuenta, ¿no? Obviamente como objetivos de esos, como requisitos de esos objetivos, bueno, tienen que implicar una contribución al conocimiento alcanzado, es decir, que se tienen que ser objetivos relevantes, importantes, como las preguntas. Obviamente, como decíamos antes, implica necesariamente un compromiso a producir conocimiento, ¿no? A conocer algo que no sabemos, no a intervenir o a gestionar la realidad, no a transformar, ¿no? Pero sí tienen que comprometerse a producir conocimiento. Pueden ser contrastados empíricamente, es decir, nosotros podemos ir al campo para resolverlo, ¿no? Si yo digo determinar la realidad de tal cosa, bueno, tengo que ir al campo y poder analizar o poder ver esa realidad. Y, como decíamos antes, tienen que estar delimitados en espacio y tiempo, ¿no? Eso es fundamental, tal como lo dijimos con las preguntas, tal como lo dijimos con el problema, tal como mencionábamos al título también. Fíjense cómo esto va teniendo sentido uno al lado del otro con esa delimitación. Bueno, obviamente tenemos dos tipos de objetivos, ¿no? Hay un objetivo principal, o el objetivo es el foco central de toda la investigación, que es el que planea cuál es la acción que nosotros vamos a hacer para resolver ese problema, para responder a esa pregunta, y obviamente tiene que estar recortado, concreto, específico, ¿no? Y va a ser un poco la respuesta a la pregunta del problema. Es decir, si yo hago una pregunta del problema, la pregunta del problema la responde en los hechos el objetivo principal o el objetivo general, ¿no? Y los objetivos secundarios específicos se van a desprender del objetivo general, ¿no? Es decir, van a tomar como distintas dimensiones de ese gran tema, de ese gran objetivo general, de ese gran problema de investigación, y van a estar comprendidos adentro, ¿no? Y obviamente van a ser el resto de las preguntas que nosotros no hemos seleccionado como pregunta del problema o pregunta problemática, van a ser objetivos específicos, secundarios u objetivos que sean particulares, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que preguntas y objetivos van de la mano, ¿no? Si yo tengo una pregunta de problema, voy a tener un objetivo general. Si tengo 4 preguntas después secundarias, voy a tener 4 objetivos secundarios. No puede haber desbalance. Yo no puedo tener 5 preguntas y 10 objetivos, o 8 preguntas y 4 objetivos, ¿no? ¿Cuántos objetivos? Es una pregunta que se suele hacer. No hay un número cierto, ¿no? Yo por lo que entiendo que redacten un solo objetivo general y después con 5, 4, 5 objetivos específicos debería estar bien, digamos, ¿no? Pero más que en el número hay que pensar en la posibilidad de cumplirlos, que sean cuestiones relevantes, que se puedan operacionalizar en el campo empírico, ¿no? Y que estén comprendidos dentro del objetivo general, ¿no? Porque como decíamos, ¿qué va a ser el objetivo? Bueno, explicitar un tipo de conocimiento, ¿no? Algunos verbos que deberíamos tratar de eliminar de los objetivos de investigación, ¿no? Verbos como estudiar, investigar, indagar, analizar. Bueno, estos verbos se supone que son tareas propias de cualquier actividad de investigación, ¿no? Cualquier actividad de investigación requiere de estudio, cualquier actividad de investigación investiga, obviamente, y cualquier investigación indaga o analiza, ¿no? Por eso decimos que esos verbos habría que tratar de no utilizarlos porque son propios de cualquier otra, cualquier investigación hace eso, ¿no? Esto es importante, ¿no? Por ahí, como decíamos, a cada pregunta les corresponde un objetivo, ¿no? Si yo por ahí quiero cuantificar algo, puedo describir, determinar, establecer. Muchas veces busco semejanzas y diferencias, por ejemplo, entre sistemas educativos. Bueno, es una comparación o una relación entre elementos, ¿no? O una incidencia, cómo incide tal cosa en tal otra, ¿no?
digamos, son otro tipo de verbos que nos van a permitir una formulación mucho más concreta de la tarea que yo voy a emprender para responder esa pregunta, ¿no? Por eso decíamos siempre que a cada pregunta le va a corresponder un objetivo de investigación, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más. Tipo de objetivos, identificar, describir, establecer, explicar, explicitar. Yo les voy a dejar entre los materiales alguna lista de objetivos de investigación para que ustedes la tengan, que es un texto que es de un autor que se llama Carlo Borsotti. Bueno, Carlo Borsotti un poco hace hace una especie de cuadro, que yo se lo dejo para que ustedes lo lean si les interesa, en donde va dando como distintos elementos. Acá, qué pregunta, qué tipo de objetivo, qué es lo que buscamos hacer, ¿no? Eso es importante. Bueno, algunos errores que hay en el planteamiento de objetivos de investigación, ¿no? A veces algunos de estos errores se confunden un poco con la metodología. Es probable que eso ocurra. Pero bueno, digamos, si bien esta no es un seminario metodológico, ustedes ya lo cursaron, pero bueno, hay cuestiones que rayan o que tienen que ver con lo metodológico, ¿no? Bueno, un error muy frecuente es confundir el objetivo con una actividad de investigación, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una tesis de doctorado sobre educación a distancia, bueno, no puede ser un objetivo decir voy a definir el concepto de educación a distancia. Se supone que sí, digamos, si yo estoy trabajando con ese concepto sensibilizador, a ese concepto lo voy a tener que poner en discusión o en diálogo, y lo voy a tener que definir. O sea que definir el concepto de educación a distancia no es un objetivo, va a ser una tarea de investigación, ¿no? Lo mismo que si yo digo hacer una encuesta para establecer relaciones entre prácticas docentes y niveles de aprendizaje. O sea, bueno, eso, hacer una encuesta no es un objetivo de investigación. Eso en todo caso será una tarea de investigación, una actividad propia, hacer encuestas, revisar literatura. Bueno, esas son todas cuestiones que son actividades no objetivos, ¿no? Recordemos que el objetivo lo que busca hacer es problematizar y responder a un elemento que es la pregunta, ¿no? Bueno, muchas veces nos planteamos objetivos que tienen alcances extraños. Por ejemplo, cuando hablamos del alcance explicativo, en el diseño de una investigación, ustedes recordarán que la clase explicativo es aquel que establece una relación direccional entre dos variables, ¿no? Una cosa incide con otra, ¿no? Y muchas veces aparecen algunas tesis que plantean algo parecido a esto que está en el ejemplo, ¿no? Establecer el modo en el que la utilización de tal recurso didáctico refuerza la percepción negativa sobre tal institución. Y eso a veces es difícil de probar, digamos, ¿no? Porque ¿cómo probaría yo que una percepción negativa sobre una institución educativa solo tiene que ver con el recurso didáctico que utilice un profesor, ¿no? Entonces por ahí esa relación es un poco extraña, digamos, ¿no? Entonces va a ser difícil de probar, ¿no? Otro error que suele ser cuando por ahí agrandamos la tesis, digamos, ocurre cuando planteamos objetivos que no tienen que ver con el objeto de estudio, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy trabajando con el uso y apropiación de tecnologías digitales como estrategia de enseñanza en docentes, en una carrera universitaria, bueno, me empiezo a preguntar, por ejemplo, por qué pasa con los alumnos, ¿no? Entonces ahí como que ya me estoy un poco desviando de mi foco. Mi foco son los docentes. Si yo lo planteo desde ese punto de vista, bueno, seguiré indagando lo que pasa con los docentes, ¿no? Es decir, si yo me planteo un objetivo sobre enseñanza y si aparecen objetivos vinculados a aprendizaje, ya estoy atentando inclusive contra la factibilidad de la tesis, porque estoy sumando actores que por ahí no tenía previsto sumar, ¿no? O pensar que no hay
o no hay coherencia entre objetivos generales y específicos, ¿no? Si yo vengo dando un objetivo general sobre enseñanza, bueno, empiezan a aparecer objetivos sobre aprendizaje. Bueno, eso es como una especie de falta de coherencia que tenemos que revisar, ¿no? Bueno, vamos a ver más adelante hoy, digamos que un proyecto de tesis tiene un marco teórico, que esto es importante. El marco teórico tiene que ver con los conceptos que explican a nivel abstracto, digamos, una manera de entender una realidad determinada, ¿no? Digamos, el marco teórico lo que ayuda es a entender cómo funciona algún aspecto de la sociedad, ¿no? Si nosotros avanzáramos de nivel, digamos, diríamos que el nivel más general es el paradigma. Ustedes conocen paradigmas educativos, ¿no? Una cosa es el paradigma positivista, el cognitivista, el constructivista. Bueno, todos esos paradigmas a nivel más específico funcionan a partir de determinados referenciales teóricos que son abstractos y que van a explicar generalmente cómo funciona algún aspecto del mundo o algún aspecto de la sociedad. Esto es importante porque ustedes, por ejemplo, cuando tengan sus temas de tesis, cuando tienen sus títulos, van a ver que hay algunas palabras que ya implican un marco teórico, ¿no? Si ustedes ponen la palabra currículum en un marco teórico, en un título, bueno, van a tener que definirla en el marco teórico. Si ustedes ponen práctica docente, bueno, ese título, eso que aparece en el título, como un concepto sensibilizador, como un concepto importante, van a tener que desarrollarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque va a ir al marco teórico del proyecto, que el proyecto tiene marco teórico, y también de la tesis, ¿no? Obviamente, la mejor manera de presentar un marco teórico es pensar desde los marcos teóricos más generales hacia los más particulares, ¿no? Es decir, primero voy a trabajar o voy a presentar aquellas teorías que expliquen de manera muy general mi problema de investigación, y después me voy a ir acercando hacia lo que se vincule de manera más cercana, más íntima, y que esté más directamente relacionado con el problema, ¿no? Un poco lo que hace el marco teórico es, bueno, explicar o dar una visión, una mirada del problema, representarlo, ¿no? También habla mucho del autor de la tesis, ¿no? Cuáles son los marcos teóricos que elige, para qué los elige, cómo los utiliza, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque un poco implica una serie de posibilidades de avanzar. Obviamente, digamos, lo que hace el marco teórico es dar un sistema de conceptos que puedan explicar el funcionamiento de algo, ¿no? Es decir, ustedes van a abordar, por ejemplo, si ustedes abordan, no sé, un problema de investigación de currículum, y bueno, el marco teórico va a explicar como sistema coordinado qué es el currículum, para qué sirve, cómo fue la elaboración del concepto de currículum a lo largo de la historia, dentro de lo que es un currículum, qué tipo de currículum existen, a qué líneas teóricas se adscribe el currículum. Una cosa es el currículum para una perspectiva crítica, y otra cosa sería el currículum para una perspectiva constructivista, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces eso también condiciona, más adelante, las decisiones metodológicas que ustedes vayan a tomar. Hay marcos teóricos que pueden utilizarse más fuertemente con estrategias de investigación cuantitativa, y hay marcos teóricos que evidentemente son más cualitativos, ¿no? Todo lo que tienen que ver con lo interpretativo, lo constructivo, son marcos teóricos evidentemente que van a reclamar un tipo de diseño metodológico más vinculado a lo cualitativo, ¿no? Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Obviamente el marco teórico tiene que ser pertinente, es decir, tiene que estar muy vinculado con el problema de investigación. Por eso, cuando ustedes tienen el título, lo primero que tienen que pensar es, bueno, ¿cuáles son las palabras importantes? Los conceptos sensibilizadores que
van a dar cuenta de ciertos fenómenos o procesos que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, bueno, esas teorías van a dar cuenta del problema de investigación, van a poder explicarlo, van a poder contextualizarlo, ¿no? Esto es muy importante, digamos, que haya una pertinencia, que el marco teórico esté vinculado con el problema de investigación, que las teorías son suficientes para dar cuenta del problema, que haya conceptos sensibilizadores o palabras clave que dan cuenta de esos procesos, y el tema de la jerarquización, ¿no? Esto de que las teorías estén ordenadas de las más generales a las más específicas, que no están ordenadas de cualquier manera, ¿no? Entonces uno puede aprender ahí a trabajarlos o a seguir analizándolos, ¿no? Digamos, ¿qué errores podemos encontrar en la construcción de un marco teórico? Bueno, digamos, ¿no? Que nosotros tomemos marcos teóricos demasiado amplios, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una investigación sobre la percepción de la violencia en una escuela secundaria, y bueno, no voy a contar toda la historia del surgimiento de una escuela, de cómo surgen las escuelas en la humanidad. Entonces me remonto a la época clásica, la academia de Platón. Bueno, eso no tendría sentido. Es una definición muy amplia que no es sustancial al problema de investigación, no sirve de nada. Saber cómo era la academia de Platón no explica en modo alguno cómo se perciben los fenómenos de violencia en una escuela primaria. Otro error es plantear el marco teórico como si fuera un glosario, como si fuera un diccionario, un conjunto de palabras, ¿no? Decir, bueno, mi marco teórico es el siguiente: currículum, y digo lo que tengo que decir de currículum, punto. Violencia, digo lo que tengo que decir de violencia, punto. Tecnologías digitales, bueno, eso no es una manera, no es un diccionario el marco teórico. El marco teórico se construye a partir de diálogo, ¿no? Diálogo entre autores, diálogo entre teorías. Por eso es muy importante que ustedes puedan, para aprender a leerlo y a redactarlo, bueno, que ustedes puedan tomar contacto con tesis en los repositorios de tesis de cualquier universidad, de la Rosario también obviamente, pero universidades de toda la Argentina o de Brasil, van a encontrar tesis, que puedan ver papers. Esto es fundamental, revisar papers, es decir, textos académicos, científicos que tienen marco teórico, y bueno, ver cómo ese marco teórico está construido, cómo los autores van dialogando entre sí, ¿no? Que la tarea de poner en diálogo el marco teórico es una tarea propia de ustedes como alumnos, es decir, va a ser una cuestión que se les va a pedir. Una de las experticias que logra el doctorando o el doctor o la doctora cuando se recibe es precisamente poder construir un marco teórico, poner en diálogo distintas perspectivas, ver en qué se parecen y en qué no. Entonces eso es importante, digamos, ¿no? No es que yo presento palabras sueltas, sino que el marco teórico tiene que hablar en tanto y en cuanto va construyendo sentido en conjunto, ¿no? Bueno, esto también es importante cuando se omiten conceptos centrales en la investigación. Por ejemplo, yo hoy le decía que yo podía tener una investigación que fuera características de las políticas públicas para la educación superior durante el primer gobierno de Menem. Bueno, entonces hay conceptos centrales que yo voy a tener que explicar, sí o sí. ¿Qué es una política pública? ¿De dónde sale la definición de política pública? ¿Quién lo dice? ¿Qué definiciones tengo de política pública? Bueno, educación superior, voy a tener que definir qué es la educación superior, qué implicancias tiene, qué regula, qué aspectos la conforman, ¿no? Por ejemplo, esos dos palabras yo sé que los voy a tener que desarrollar. O si yo tengo, no sé, estrategias de uso de tecnologías digitales en la formación docente. Bueno, entonces yo sé que voy a tener que definir estrategias digitales, voy a tener que definir formación docente, voy a tener que definir uso y apropiación, digamos, ¿no? Eso no podría faltar en mi marco teórico. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando ustedes tienen el título, bueno, revisen
qué palabras de este título deberían desarrollarse en el marco teórico, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Bueno, muchas veces también se confunde el marco teórico con lo que uno cree que debería ocurrir. Esto es un error bastante común, ¿no? Entonces yo en el marco teórico, yo lo que hago es poner lo que yo creo que debería pasar en la escuela, cómo la escuela debería resolver un problema. Bueno, eso no es importante, digamos, ¿no? Todas las cuestiones que nosotros creamos que tienen que pasar no deben estar en la tesis. No es importante que esté nuestra opinión. Nuestra voz en la tesis no se escucha por mi opinión sobre un tema, sino por cómo junto a los autores, cómo los pongo en diálogo, qué autores elijo, ¿no? Ahí está la voz del tesista en la tesis, no diciendo, yo creo que esto está mal, ¿no? Eso no se toma en cuenta porque es un saber que existe, pero es un saber más del sentido común. Acá estamos hablando de construir un saber a partir del método científico, ¿no? Y muchas veces hay confusiones entre el marco teórico y el marco de referencia. El marco teórico es, como decíamos, un conjunto de elementos que sirven para explicar el funcionamiento de algo. Y después está el contexto. Por ejemplo, yo si digo las políticas públicas de educación superior durante el primer gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, bueno, voy a tener que contextualizar ese periodo histórico, ¿no? Qué medidas se tomaron, cómo fue esa presidencia, qué características tuvo, pero eso no es marco teórico, eso es el contexto, ¿no? Como si ustedes si hacen, por ejemplo, un estudio de un caso en una escuela, bueno, tendrán que explicar cuándo surgió esa escuela, cuál es el barrio donde está ubicada, qué características tienen los alumnos que concurren allí, cuáles sucesos históricos marcaron esa escuela como tiempo histórico importante, pero eso no es un marco teórico, ¿no? Eso es un marco referencial, es una contextualización del caso. Eso también ustedes lo tienen que hacer, explicar, bueno, de dónde es el objeto de estudio, qué es, qué historia tiene, cómo se caracteriza, ¿no? Eso me parece que es como sumamente importante. Y otro punto que ustedes no deberían cometer ese error, digamos, es confundir el marco teórico con el marco legal, ¿no? Muchas veces nosotros, nuestras tesis tenemos que citar, sobre todo en tesis de políticas públicas, tenemos que citar leyes, documentos, reglamentos. Bueno, las tesis que citan leyes, documentos, reglamentos, esas leyes, documentos, reglamentos, lo que dice la Constitución, ¿no? La Constitución de la República Federativa del Brasil dice que la educación es... Bueno, eso no va en el marco teórico. Eso iría en un marco que sea el marco legal o marco normativo. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en la función. ¿Para qué sirve una ley? ¿Para qué sirve una constitución? ¿Sirve para dar una explicación del mundo? No. Sirve para regular la vida entre las personas. Pues bien, ¿el marco teórico para qué sirve? Para explicar el funcionamiento de algo. ¿Y la ley para qué sirve? Para regular la vida entre las personas en una sociedad. Entonces cumplen funciones distintas. Por eso mismo, otro error muy frecuente es que se incluyan en los proyectos de tesis o en las tesis leyes o normas dentro del marco teórico. Y eso es un error. Las tesis que requieran citar leyes, documentos, bueno, tendrán que crear un marco legal o un marco normativo, ¿no? Esto es importante. Digo, como errores que hay en la construcción del marco teórico. Esto lo quiero explicar junto porque siempre genera dificultades, ¿no? La diferencia entre marco teórico y el estado del arte. Si bien ustedes no van a desarrollar estado del arte, el protocolo de tesis de la UNR en el doctorado en educación no solicita el desarrollo de estado del arte, sí debe haber estado del arte en la tesis doctoral. Y por eso es que lo explicamos, ¿no? Porque es una parte componente de una tesis de doctorado. Y el estado del arte, fíjense qué es, que a veces genera confusión con el marco teórico, ¿no? Fíjense, el estado del arte es un trabajo de investigación o trabajos de investigación que tienen relación con el estudio que yo estoy llevando adelante, ¿no? Es decir,
cuáles son los estudios que yo puedo encontrar que se relacionan con lo que yo quiero hacer. Entonces yo, si estoy estudiando financiamiento de políticas públicas en educación superior en Argentina, buscaré estudios similares que se hayan hecho con anterioridad, ¿no? Es decir, ¿y qué voy a buscar? Bueno, voy a buscar qué tipo de antecedentes teóricos hay, es decir, relevaré qué cuestión sucedió, qué citaron, y sobre todo trabajos de campo, ¿no? Voy a citar trabajos de campo porque voy a ver, bueno, a qué resultado se llegó haciendo una determinada metodología, ¿no? Entonces, el estado del arte, ¿en qué difiere del marco teórico? En primer lugar, que el estado del arte no busca dar un funcionamiento general del mundo o explicarlo, sino que es un estudio precedente al que yo estoy haciendo. Tengo que buscar qué estudios son hermanos, digamos, o parecidos. Siempre tiene que haber antecedentes en una investigación. No podemos plantear una investigación que no tenga ningún tipo de antecedente. Eso está mal. De hecho, ustedes han estado relevando estado del arte sin saberlo, quizás. ¿Por qué? Porque para plantear sus primeros proyectos o sus primeros pasos en los temas y problemas que compartieron con el doctor Avendaño, han tenido que hacer una revisión literaria, han tenido que buscar en libros, en papers sobre todo, ¿no? Han buscado antecedentes, abordajes. Bueno, lo que estuvieron haciendo es construyendo un estado del arte, o estado de la cuestión. Lo que tienen que hacer en la tesis es sistematizarlo. Van a poner un apartado en donde, bueno, ustedes expliquen, digamos, qué antecedentes a sus temas de investigación. Por eso decimos que es una exposición que está sistematizada, también hay que ponerla en diálogo, detallar, ¿no?, respecto de temas que ya fueron investigados con anterioridad, ¿no? Cuáles son los límites, las diferencias, las similitudes, a qué resultados se llega, ¿no? Esto es muy importante en la construcción del estado del arte. Reitero, tiene que ver con investigaciones anteriores, distinto al marco teórico, ¿sí?, que es lo que sirve resaltarlo. Un buen estado del arte, si yo lo tengo bien construido, me permite ver errores, por ejemplo, que yo puedo cometer, y sé que hay otros investigadores que ya fueron por esa línea y sabe que no se llega a buen puerto. Por ahí puede advertir algún tipo de vacancia, quizás hay algún aspecto del tema que no fue tan estudiado, algún aspecto del problema, que puede haber un bache en el conocimiento y por ahí me puedo meter a indagar por ahí. Bueno, el estado del arte sirve para documentar la necesidad de hacer el estudio, sirve para justificarlo el estudio también, ¿no? Es decir, cuanto más investigadores hayan tocado un tema, quiere decir que ese tema es de relevancia para la comunidad científica. Muchas veces algunas personas piensan que si hay menos antecedentes es mejor. No necesariamente, quizás que haya menos antecedentes directos de un tema, habla de que ese tema no ha sido tan relevante para la comunidad científica, ¿no? Y también nos puede dar orientaciones sobre cómo hacer el estudio, porque nosotros podemos sacar orientaciones metodológicas, podemos sacar orientaciones teóricas que por ahí nosotros no habíamos tenido en cuenta, ¿no? Un poco lo que el estado del arte nos sirve para ampliar el horizonte de estudio, ¿no? Nos guía para centrarnos en el problema, tratar de evitar desviaciones de nuestro planteamiento original problemático, ¿no? Muchas veces el estado del arte nos vuelve a traer al corazón o al centro de la investigación, ¿no? Porque, bueno, nos ayuda a prevenir errores, nos orienta sobre cómo se va a hacer el estudio, nos permite advertir algún tipo de vacancia, es decir, algún bache, algo que del problema de investigación por ahí no está tan claro, ¿no? Y entonces ahí nos sirve a nosotros para, bueno, meternos por esa línea, ¿no? Y ver también cómo se articula ese programa de investigación respecto de otras líneas, respecto de otros programas, ¿no? Bueno, digamos, por línea general, hay una pregunta que siempre surge que es ¿cuánto tiempo para atrás, no? Bueno, por línea general se trata de que el estado del arte releve la investigación más pertinente en los últimos 10 años.
Entonces yo empiezo a construir la tesis en el 2022-2023, bueno, mi límite para construcción del estado del arte es un estudio del 2013, en líneas generales. En temas específicos como los que yo trabajo, como en tecnología, por ejemplo, el estado del arte de 10 años puede inclusive ser muy viejo, porque el mundo de la tecnología digital y los estudios e investigaciones avanzan demasiado rápido. Entonces, por ahí, en un tema de tecnología, el estado del arte se puede achicar a 5 años de antigüedad. El resto de los temas con 10 años está bien. Y esto parece caprichoso, pero en realidad tiene que ver precisamente con el avance de la investigación científica, ¿no? Piensen ustedes, si nosotros hablamos de aquí a 10 años es el año 2012. Imagínense cómo cambiaron las realidades de, por ejemplo, lo que yo estudio en tecnologías digitales, ¿no? Recién estaba comenzando a surgir el WhatsApp, por ejemplo, que se usaba más o menos. Y ahora no podríamos pensar nuestro entorno digital sin el WhatsApp. Digo, fíjense qué detalle, ¿no? Entonces, si yo cito un estudio de uso y apropiación del 2012, y el uso y apropiación que hacía un alumno en el 2012 es muy distinto al que hace ahora. No tiene mucha relación. Sí, podría haber algún patrón de uso, pero fíjense que algo tan presente como es un sistema de mensajería, y bueno, no está tan claro eso, ¿no? O sea, en el entorno digital había otro tipo de dudas o de uso, ¿no? Pero para el resto de los temas, por lo general, con 10 años está bien, ¿no? Y es importante esto de anotar diferencia entre marco teórico y estado del arte, porque es lo que muchas veces más cuesta, ¿no? Por ejemplo, si ustedes me dijeran, hay un tesista que quiere indagar sobre temas vinculados al constructivismo, ¿no? Entonces cita como estado del arte a Piaget o a Ausubel. Bueno, eso no son estado del arte. Eso es marco teórico, porque tienen conceptos sensibilizadores, o no sé, citar la zona de desarrollo próxima de Vygotsky. Bueno, eso no es estado del arte, porque esas producciones tienen por lo menos 50 años, 60. Eso irá al marco teórico, se desarrollará como marco teórico. Para poner un ejemplo mucho más grueso, Aristóteles no es estado del arte. En todo caso, formará parte, si hay un concepto de Aristóteles que a mí me sirve para explicar algo de un problema de investigación, bueno, eso será un marco teórico, ¿sí? El estado del arte reviste actualidad, básicamente. Una actualidad que está dada de 10 años hacia atrás. ¿Qué es lo que yo tengo que observar para construir un estado del arte? ¿Qué marco teórico utiliza el autor o los autores de esa investigación? ¿Qué marco metodológico? Es decir, cómo recolecta los datos, cómo los analiza y a qué resultados llega. Por ejemplo, en una investigación uno puede obtener resultados respecto de categorías, establecer categorías para tal cosa, para explicar la percepción de las violencias en la escuela. Pues bueno, eso es un principal resultado, y ese principal resultado lo debería anotar para ponerlo en diálogo y para ver cómo explica un poco, cómo me sirve a mí para explicar el problema que yo estoy investigando, ¿no? Porque se supone que después, cuando haga la tesis, en la conclusión de la tesis, voy a tener que un poco que dialogar con estos resultados previos. ¿Encontré algo similar? ¿Encontré algo muy distinto? ¿Se confirman estudios anteriores? ¿Qué diferencia mi estudio del que hicieron otros, no? Esto es importante porque hace hincapié en la comunicabilidad de la ciencia. La ciencia es constructiva y comunicable. Es decir, cuando yo investigo presuponiendo y haciéndome cargo de investigaciones anteriores. Y comunicable porque dialoga, es un diálogo que fluye, que se establece entre uno y otro. No es que yo investigo solo, ¿no? Investigo en el marco de una comunidad científica, que es, digamos, a la que ustedes van a acceder de manera inobjetable que se gradúen de doctores y doctoras. Cuando se gradúen de doctores y doctoras, la comunidad científica está avalando su ingreso y está reconociendo en ustedes la capacidad de investigación. Y esa capacidad de investigación debe reconocer necesariamente lo que otros investigadores e investigadoras estuvieron haciendo antes.
Por eso decimos que el estado del arte tiene que dialogar, que no tenemos que indicar separadamente cada cuestión, sino observar, ¿no? En un paper, puede ser una tesis también, la que construye un estado del arte, bueno, ver qué marco teórico se usó, qué marco metodológico a nivel de la recolección de datos, qué resultados se obtuvieron, ¿no? Para establecer precisamente este diálogo entre las partes o este diálogo entre estos elementos, ¿no? Esto me parece que es muy importante. Bueno, mucha información, pero quiero saber si hay dudas, si hay preguntas, si esto se va más o menos entendiendo, si va quedando claro, ¿no? Si bien ustedes, como les decía, en el proyecto de tesis no van a tener que elaborar un estado del arte, en la tesis doctoral sí. Uno de los requisitos de la tesis doctoral es que cuente con una actualización de conocimientos al momento de su entrega y elaboración. Digamos, es como otra de las cualidades que el jurado de tesis debe evaluar respecto de su trabajo, ¿sí? Por eso yo hago hincapié en esta diferenciación entre marco teórico y estado del arte, ¿no? Marco teórico como una explicación general, conceptual, abstracta, de conceptos que después ustedes van a tener que operacionalizar en el campo empírico, que van a tener que salir a buscar. ¿Cómo se operacionaliza el concepto de uso y apropiación de tecnología? ¿Cómo se operacionaliza el concepto de percepción de las violencias en la escuela, ¿no? Bueno, ¿a partir de qué indicadores? ¿A partir de qué dimensiones? ¿Cómo salgo a ver eso, no? Entonces, me parece que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, y por eso lo explico, digamos, ¿no? Porque es algo que en la tesis va a tener que estar de manera clara, porque es un elemento que los evaluadores tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Dudas, preguntas, consultas. No sé si ponerme contento o asustarme, o porque fue muy claro o porque lo dejé sin palabras. Espero que no sea la última opción, porque es un problema mío, si no. Muy claro, profesor. Bueno, gracias, Dulce. Gracias por el feedback, porque a veces los silencios me asustan un poco. Bueno, ¿qué vamos a hacer mañana? Mañana, gracias, Ana. Y Sibelia ahí también que dan aliento en el chat, gracias, les agradezco mucho, y también a Elber, que el rostro de Elber y el de Edimindo me dan como un poco más de esperanza, porque si no es como que siento que, no sé, he hablado y nadie me dice nada, y me da un poco de cosa aquí en el corazón. Bueno, mañana vamos a terminar de ver algún elemento más del estado del arte, vamos a avanzar con lo último que queda de los proyectos. Y bueno, sepan que en las últimas clases los que van a tener que exponer van a ser ustedes. Así que van a tener que mostrar lo que estuvieron trabajando a nivel del título, de los objetivos, de las preguntas de investigación, para seguir puliendo y seguir dándole forma a cada proyecto de tesis. Va a ser una pequeña presentación de cada uno, que la vamos a ir haciendo en etapas, obviamente, porque son casi 30, pero bueno, para que en 5 minutos puedan hacer su presentación y vayan inclusive tomando en cuenta esto que dijimos, que por ahí les sirve para decir, voy a retocar este objetivo, esta pregunta quizás la podría formular de otra manera. Bueno, eso me parece que sirve mucho, ¿sí? Yo les voy a empezar a compartir algún material para que ustedes lo vayan viendo cuando puedan, la presentación. Eso lo van a tener en el campus ahora cuando cortemos la comunicación, ¿sí? Bueno, de mi parte, agradecerles ahí los feedback, y bueno, un gusto conocerlos y conocerlas. A mí el espacio de los talleres de tesis realmente los disfruto mucho, y sepan que lo que queremos hacer desde la universidad, los profesores, es que esto sea un trayecto que no es fácil en el sentido estricto, ni sencillo, pero que sea un trayecto que ustedes lo puedan superar de la mejor manera posible. No queremos poner palos en la rueda, sino todo lo contrario. Queremos que ustedes lleguen al final de la meta, que es la presentación de la tesis. Créanme que es lo que más queremos nosotros. Un doctorado sin doctores no le sirve a nadie, así que nosotros lo que más queremos es que ustedes lleguen al final y se reciban, y si llegaron hasta acá,
yo personalmente confío que lo van a poder hacer. Así que yo estoy dispuesto a ayudarlos para llegar a la meta. Professor, Señor, estes slides estão disponíveis para nós outros agora? los voy a disponibilizar ahora que cortemos la comunicación. Sí, los voy a poner disponibles. Sí, no se hagan problema que se los voy a disponibilizar y les voy a disponibilizar algún material de consulta también. El tema de la redacción de objetivos, bueno, eso se lo voy a dejar todo en el aula virtual, ¿sí? Ahora cuando cortemos la comunicación, yo subo todo. Ok, professor. En el campus del taller 2 de descenso. Así que en un ratito, en media hora, por ahí ya lo pueden ver. Igual yo les recomiendo que han trabajado mucho hoy, apaguen la computadora, coman algo rico, descansen, es importante estar bien descansado y ya mañana vamos a arrancar seguro con otro ánimo, ¿sí? Nos encontramos en este mismo link mañana a la misma hora. Les mando un abrazo enorme y que tengan un muy buen descanso. Un gusto conocerlos. Que estén muy bien. Buenas noches. Un abrazo.